Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, ¿Cómo buenas va? ¿Todo noches. bien o no? Muy bien, sí, señor. Juiciosos siguieron igual. Ahora qué pasa que no estoy así como borroso yo hoy. Te parezco que estuviera ahí de estudiante. Ah, no, ya estoy ahí. ¿Qué más? ¿Cómo Muy bien. vamos, Andrés? Profe, bien, bien. ¿Todo fino? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Muy bien. Profe, no Laura. vemos la plataforma activa para poder subir el artículo. No, ya está activa, chino. Mírela ahí, óptica más tardito. Me he hecho de una vez, trate de hacerlo, sino para revisarla, ¿vale? Trate de abrirla ahí. Bueno, Andrés, por acá lo tengo. Ay, juego. Andrés. Es que uno es considerado y es que les pone eso tarde, pero bueno. Lizeth Natalia, ¿volvió o no? Sí, sí, señor presidente. Ah, bueno, ¿qué más? ¿Cómo está? Gracias. Julia Alejandra, Presente, profe. gracias. Julia Alejandra. Laura Geraldine, Presente, profe. gracias. Arnold Fabián. Y Laura Valentina. ¿Ya? Sí pudieron entrar. Sí, profe, ya está. Ah, ok. Bueno, muy bien. Ojo a esto. Entonces nosotros estuvimos hablando, ¿cierto? Estábamos hablando fundamentalmente de lo que eran las cooperativas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y vamos a hablar precisamente de lo que eran las cooperativas financieras. Esto porque vimos como un esquema. Ahí también el documento, ahí hay un documento en la sesión 18, creo que se llama Historia de las cooperativas, el cooperativismo en Colombia, ahí para que le peguen una leíta que eso les va a servir más adelante. ¿Ok? Historia del cooperativismo, algo así creo que dice igual. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos de las cooperativas financieras? ¿Dijimos algo? ¿Hablamos de algo de la ley 14454? No. No, señor, no Solo hemos título. hablado. Entonces, muy bien. Entonces, coloquemos cooperativas financieras. Dos puntos aparte. De acuerdo con la ley 454 de 1998. Ley 454 de 1998. Coma, se define a la cooperativa financiera de la siguiente forma. Dos puntos. Abrimos comillas. Son organismos especializados, coma. Son organismos especializados, coma, que se organizan bajo la forma de cooperativas y que tienen como función principal llevar a cabo actividades financieras. A través de operaciones activas de crédito, coma, tienen naturaleza jurídica y se encuentran bajo el control, coma, y se
encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la superintendencia bancaria. Punto y coma. Ante este organismo o ante esta superintendencia, se encuentran obligadas a dos puntos. Primero, como quieran. Demostrar ante dicha superintendencia una experiencia que no puede ser inferior a 3 años ejerciendo la actividad financiera con asociados como cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito, ajustándose a las disposiciones legales y estatutarias. Dos, o B, como quieran, garantizar que se cuenta con el monto de aportes sociales mínimos, garantizar que se cuenta con el monto de aportes sociales mínimos exigidos para este tipo de entidad. Entonces coloquemos ahí, hablamos ya, decíamos, ¿cierto? Que es una cooperativa que puede ser multiactiva, ¿cierto? Entonces miremos que es una cooperativa multiactiva. Dos puntos. Si quieren, van ahí. Punto aparte, cooperativa multiactiva en Colombia. Y decimos dos puntos, o punto aparte, ¿cierto? Es una cooperativa en forma de asociación autónoma. Una asociación autónoma de personas reunidas de forma voluntaria con la finalidad de conformar una organización democrática y su administración y gestión es llevada bajo acuerdos de los socios.
bajo acuerdo de los socios, coma, dentro de la economía de mercado. ¿Listo? Entonces miremos ahora cooperativa legalmente constituida. Y decimos 2 puntos. Es una sociedad constituida por un grupo de personas que deciden asociarse, coma, bajo el régimen de libre adhesión y voluntaria, coma, para la realización de actividades empresariales, coma, cuya finalidad es la de satisfacer sus propias necesidades y cumplir con sus aspiraciones económicas y sociales. Coma, con estructura y funcionamiento. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, nosotros pues básicamente hablamos de unos tipos de cooperativas, ¿cierto? Y colocamos ahí como algo que diga tipos o clases de cooperativas, simplemente las enunciamos, ¿cierto? Entonces, tipos o clases de cooperativas, coloquemos a cooperativas especializadas, B, las cooperativas multiactivas, ¿cierto? De la que acabamos de hablar. C, cooperativas integrales. D, cooperativas de trabajo asociado. A propósito de estas cooperativas de trabajo asociado, ¿ustedes sí se enteraron que hubo un poco de problemas con esas cooperativas? ¿Sí leyeron alguna vez o entendieron o escucharon o vieron noticias, alguna cosa de estas cooperativas? Las famosas CTA, ¿sí? ¿Sí se acuerdan haber escuchado el término o no? No, profe, no, señor. ¿No? ¿Nunca en la vida escucharon eso? Pues era No, ese, profe. resulta que las empresas para evitarse muchas veces, digamos, o no, evitarse no, sino más bien hablemos como de la administración. Muchas veces no contrataban a uno o inicialmente le hacían firmar a uno el contrato era con una cooperativa de trabajo asociado y esa se encargaba de todas uno simplemente lo que hacía en la empresa era trabajar, pero lo que eran los sueldos y todo ese tipo de cosas le respondía a la cooperativa de trabajo asociado. Obviamente estas empresas pues le hacían a ustedes los descuentos de retenciones, de descuentos para fiscales y muchas de esas se hicieron los locos con el pago de aportes y ese tipo de cosas. Entonces,
pues digamos, eso tuvo mucho auge, pero también igualito se fue hacia abajo por, digamos, por la falta, más por la delegación de responsabilidad, ¿no? Entonces coloquemos ahí para que no se les olvide que es una cooperativa de trabajo asociado. Colóquele 2 puntos. Son empresas asociativas sin ánimo de lucro. Que disponen de personas naturales. Que disponen de personas naturales asociadas y a la vez son gestoras, coma, aportando económicamente a la cooperativa siendo aportantes directos de su capacidad de trabajo para las actividades económicas, coma, profesionales o intelectuales. ¿Listo? Y también dentro de esas pues se encuentran, hablamos de A, B, C, D, E. Coloquemos como de las precooperativas. Y decimos que son empresas asociativas sin ánimo de lucro. Coma, cuya duración es limitada, coma, apoyadas por entidades promotoras como son dos puntos, persona jurídica, coma, pública o privada, punto y coma, impulsando la asociación de las personas. Muy bien. Entonces, coloquemos características de las cooperativas. Y decimos, el ingreso de los asociados y su retiro son voluntarios. B, el número de asociados tiene carácter variado e ilimitado. C, funciona con base en principios de participación democrática.
D, realiza permanentemente actividades de educación cooperativa. Que se integra económica y socialmente al sector cooperativo. F, garantiza la igualdad de derechos y obligaciones a sus asociados sin que sea en base a sus aportes. O sea, sin que sea en base o con base en sus aportes. FG. Que el patrimonio tenga carácter variable e ilimitado. Punto y coma. Los estatutos fijan un monto mínimo. Los estatutos fijan un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa. H. Posee una duración indefinida en los estatutos. Y impulsa la integración de otras organizaciones populares cuya finalidad sea el desarrollo integral. ¿Listo? Muy bien. Entonces recuerden que fundamental, entre comillas, siempre dice uno, ¿cierto? Que básicamente la utilidad, digamos, de las cooperativas se ve más reflejada en el beneficio social que están prestando, ¿no? Entonces recuerden que entre más, pues dice que son entidades sin ánimo de lucro y que entre más, ¿cómo se llama esto? Entre más afiliados tenga, pues se va a ver que es una, digamos, es, entre comillas, diría yo, es más como más rentable, ¿no? ¿Estamos ahí? O ya me volaron. No, profe, sí estamos. Ah, bueno. Entonces, recuerden que es fundamental esto, ¿no? A veces uno se pone a pensar o dice, bueno, pero yo me voy a hacer una cooperativa y quiero hacer una cooperativa, pero se le olvida que, digamos, a la final ese objeto social va más dirigido, ¿cierto? No tanto a las ganancias o digamos los descuentos que se ganen y eso pues básicamente lo que hace es que se distribuyen entre los asociados. ¿Listo? Muy bien, colocamos un titulito que diga ahí
consumidor financiero informado es un consumidor financiero protegido. ¿Listo? De por sí la misma, digamos, el mismo título ya nos está diciendo qué es lo que sucede, ¿no? Entre más información tenga yo como consumidor financiero, pues obviamente voy a poder controlar mis inversiones, mis finanzas o lo que sea. Entonces, debo tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, básicamente todas las, colocamos punto aparte. Durante los más bien, 3 primeros meses o durante el primer trimestre del año, los consumidores financieros deben recibir información clara y comprensible o de fácil comprensión sobre los productos y servicios que tengan con las entidades vigiladas, coma, con el fin de que puedan tomar decisiones financieras, con el fin de que puedan tomar decisiones financieras, coma, planear sus inversiones, o elegir entre las diferentes opciones que ofrece el mercado de acuerdo con sus necesidades. ¿Listo? Punto aparte. Las entidades vigiladas deben remitir información a sus clientes sobre pensiones, coma, créditos de vivienda, coma, leasing habitacional, coma, negocios fiduciarios y costos y productos financieros coma, entre los meses de enero y marzo. Entre los meses de enero y marzo de cada año, según corresponda a cada producto o servicio financiero. Punto aparte. Adicionalmente, coma, deben tener a disposición de los consumidores financieros diversos canales como su sitio web, coma, oficinas o sucursales, a través de las cuales se puedan consultar temas
Temas relacionados con los contratos de sus productos o de los productos. Coma, tasas de interés, coma, tarifas de los servicios, y horarios de atención, entre otros. ¿Listo? Entonces, de pronto, si uno se da cuenta en lo que es la época de diciembre, ¿cierto? Generalmente uno encuentra en las puertas de los establecimientos bancarios, de las cooperativas, las entidades financieras, siempre en cuenta cuáles son los días de atención. Y hoy en día, pues también se lo envían a uno a través de la página web, ¿sí o no? Entonces, diciéndole tal día atendemos tal cuestión. Es más, casi de pronto si están en corte semestral, le dicen a usted tal día vamos a tener atención al público, jornada continua de tal a tal hora, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero, pues es que es una obligación que tienen ellos, ¿cierto? Porque pues igual se supone que si usted tiene su dinero en una cuenta de ahorro, por ejemplo, tiene la disposición o puede disponer de él cuando quiera, ¿cierto? Pero cuando quiera que haya cajero, haya plata en el cajero y esté abierto la entidad. ¿Estamos de ahí o no? ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos punto aparte. Información que se debe recibir entre enero y marzo. ¿Por qué se les ocurre que esa información debe ser enviada entre enero y marzo? ¿Quién me dice? ¿O qué se les ocurre? ¿Por efectos de declaración de renta o algo? Claro, eso es fundamental, ¿no? Efectos de declaraciones de renta. No se les olvide que, bueno, si no lo han visto, se los digo, generalmente las empresas deben hacer su reunión, ¿cierto? A más tardar el 31 de marzo de cada año. Entonces, por eso es que, ¿cierto? Deben realizarse las asambleas o los consejos para hacer el cierre del periodo fiscal, ¿cierto? A 31 de diciembre. De pronto ustedes han escuchado que en la mayoría de los conjuntos, ¿cierto? Las asambleas se deben desarrollar en esa época, ¿no? Durante el primer trimestre del año. Incluso eso tiene mucho que ver también con la renovación de la matrícula mercantil. Si se han dado cuenta, siempre es cuando más gente acude a la Cámara de Comercio el 31 de marzo, porque es el último día, ¿cierto? Para lo que es la renovación de matrículas mercantiles, porque es durante ese primer trimestre. Si uno se da cuenta también, por ejemplo, la DIAN, cuando saca digamos, el decreto de los vencimientos y ese tipo de cosas, también ahí incluye cuándo es que deben ser entregados, por ejemplo, los certificados de retención, los certificados de ¿cómo se llama esto? De laborales, ¿cierto? Los certificados laborales. Y también le dice cuál es el día, hasta qué día hay plazo, ¿cierto? Generalmente siempre lo habían tabulado hasta el 20 de marzo, pero por ejemplo, para este año dieron plazo hasta el 30 de marzo. ¿Sí? Pues igual como uno necesita hacer también los cierres del periodo para hacer la junta directiva y eso, entonces es importante tener esa información. Entonces, básicamente es con eso, ¿cierto? Por ejemplo, para lo que son efectuar las retenciones a los empleados a los que haya que hacer. Entonces, decimos primero, créditos de vivienda, ¿cierto? Información que deben entregar o que se debe recibir de las entidades financieras son los que tengan pues créditos de vivienda. Dos puntos. Las personas que tengan créditos de vivienda deben recibir a más tardar el 31 de enero de cada año el comportamiento histórico del crédito, coma, en el que se indique
¿Cómo se aplicaron los abonos a capital y el saldo de la deuda? Entre paréntesis colocamos en VRs y en pesos. Coma, además de los valores por concepto de seguros e intereses. Punto y coma. Asimismo, coma, una proyección para el año en curso en el cual se indique cómo será el comportamiento del crédito, coma, y de ser necesario, coma, los clientes podrán ajustar el plan de amortización a su capacidad de pago. Punto seguido. Para esto, coma, deberán efectuar la solicitud ante la entidad financiera durante los 2 primeros meses del año. Con el fin de poder acordar cambios en las condiciones iniciales en las que se pactó el crédito. Entre paréntesis, coloquémosle artículo 20 de la ley 546 de 1999. ¿Listo? Muy bien. Punto aparte B, leasing habitacional. Entonces, leasing habitacional tenemos que... 2 puntos. Durante el primer mes de cada año, las entidades autorizadas deben remitir a los clientes el comportamiento histórico del contrato, coma, donde se indique cómo se aplicaron los cánones coma, el saldo por amortizar, coma, los valores por costos financieros, coma, seguros y otros conceptos.
punto y coma. En los contratos pactados en VR, todos saben que es una VR, ¿no? Unidad de valor real, si quiere póngale ahí si no se acuerda. Unidad de valor real. Entonces, decimos que en los contratos pactados en VR, las cifras deben ser reflejadas en VRs y en pesos. Punto seguido, puede ser. Al igual que el caso anterior, y coma, y de ser necesario, coma, la información suministrada brinda la posibilidad de que los clientes puedan pactar nuevas condiciones. Los clientes puedan pactar nuevas condiciones con la entidad financiera. Entonces, hablamos de AC. ABC. Extracto de cuenta individual. Extracto de cuenta individual. De ahorro pensional en AFP. ¿Y qué es la AFP? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Administradora de fondo de pensiones. Eso, muy bien, administradora de fondo de pensiones, ¿cierto? Muy bien, entonces decimos 2 puntos. Con ese documento, coma, el afiliado podrá hacer un seguimiento detallado de su cuenta y de su historia laboral, coma, con el fin de corroborar que la información allí consignada esté completa y sea correcta. Coma, en caso de cualquier inconsistencia, podrán reportarla a la AFP o a la administradora de fondo de pensiones para hacer los ajustes necesarios antes de cumplir la edad de pensión. Punto aparte. El extracto debe ser remitido por la entidad entre enero y marzo de cada año con corte al 31 de diciembre, coma, pues del año inmediatamente anterior, ¿no? Con corte al 31 de diciembre, coma. Además, le permitirá al afiliado verificar que los aportes hechos por el empleador
se estén realizando oportunamente o en forma oportuna, como lo quiera. El otro es... Siguiente, extracto anual. El D creo que no, D. Extracto anual para afiliados al régimen de prima media con prestación definida. Entonces decimos 2 puntos. Los afiliados a Colpensiones deben recibir a más tardar el 31 de marzo la información de las semanas y los aportes cotizados, coma, así como la identificación de sus empleadores, punto seguido. Esto les permitirá conocer el estado actual, conocer el estado actual de su historia laboral, coma, solicitar inclusiones, coma, exclusiones o aclaraciones. Coma, en caso de que sea necesario. Entonces decimos D. Reporte anual de costos totales. Dos puntos. Hasta el 31 de marzo, los establecimientos de crédito deben suministrar a cada cliente un reporte que consolide la información de todos los productos adquiridos. Punto seguido. En el documento deberá estar discriminado el valor pagado durante el año inmediatamente anterior por concepto de los cobros asociados a los servicios y a favor de terceros, coma, retenciones tributarias y valores generados por las operaciones y productos. Punto seguido. Con esta información, los clientes
podrán conocer y comparar con otros establecimientos los costos de los productos que tiene con su entidad financiera. Muy bien. Ya hablamos de F, certificado de negocios fiduciarios. Certificado de negocios fiduciarios con fines tributarios. Decimos que, dos puntos. Anualmente, las sociedades fiduciarias deben expedir a cada uno de los beneficiarios de los negocios a su cargo no quiere funcionar aquí, de los negocios a su cargo, coma, un certificado en el que se indique el valor de los derechos, coma, los rendimientos acumulados a 31 de diciembre entre paréntesis, aunque no hayan sido liquidados en forma definitiva. Cerramos paréntesis. Y los rendimientos del último ejercicio gravable. Punto aparte. Este es el punto aparte. Decimos, es importante mencionar coma, que de acuerdo con el calendario tributario de la DIAN, las entidades vigiladas deberán suministrar a más tardar en esta fecha, ¿cierto? Y tener a su disposición, o a disposición de los consumidores, más bien, y tener a disposición de los consumidores, financieros, información con respecto a sus créditos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Cada consumidor, punto aparte, cada consumidor financiero es único y la decisión de adquirir determinado producto o servicio con una entidad financiera responde a necesidades diferentes. Punto y coma. Por esta razón, es importante que los clientes verifiquen que la información suministrada esté correcta. Y en caso de encontrar alguna inconsistencia o tener dudas, las comuniquen a la entidad respectiva. Punto aparte. Pongámosle ahí. La superintendencia financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia, tiene al servicio de la ciudadanía los siguientes canales de atención. A través de los cuales los ciudadanos en general pueden realizar sus consultas. Entonces hay uno que se llama, quiere póngale a, no se llama punto ciudadano. Punto ciudadano, 2 puntos, calle séptima, número 449, Bogotá, ¿no? Calle séptima, número 449, Bogotá, obviamente. Toca decirlo, ¿cierto? Que si no es calle séptima y harta. B, conmutador. Ese es, entre paréntesis colocamos la 571, que es obviamente para el país, ¿no? 571-594-0200. Y ahí está también el 5-594-0201. Hay otro que se llama el centro de contacto. Centro de contacto es lo mismo, ¿no? Entre paréntesis 571-307-8042. La otra es la línea gratuita nacional. Ese es 018 120 100.
Al correo electrónico también se lo damos de una vez. super@superfinanciera.gov.co. Y me falta el otro que es el F, buzón de solicitudes y peticiones. Buzón de solicitudes y peticiones, sección trámites y servicios del sitio web www.superfinanciera.gov.co. Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Fíjense que hay muchas, digamos, obligaciones que tiene el sector financiero con nosotros y muchas veces nosotros no acudimos a él, ¿cierto? Entonces, hay que tener claro dónde debemos acudir en un momento determinado, ¿cierto? Para poder solicitar una información pertinente o una información que que estemos requiriendo en un momento determinado. A veces le dicen a uno, comuníquese o vaya o sabe dónde queda la superintendencia. No sé, yo sé que existe, pero no sé dónde queda, ¿cierto? Bueno, a nosotros los mensajeros nos toca preguntar mucho, pero pues eso de una vez les doy los datos cuando se pueden comunicar, que me parece que es importante tener esa información, sobre todo para el manejo de nosotros, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí, espera un momentico, me dicen si están viendo o no están viendo. Básicamente, ¿cierto? Nosotros hablamos de los consumidores financieros y entonces por acá voy a compartirles qué es un consumidor financiero. Ahora sí funciona. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Miremos el sonido de esta belleza. Hola, soy Nilsen Buján. Vengo a invitarlos a este curso de educación financiera de la Oficina del Consumidor. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Okay. Es importante destacar que este curso es totalmente libre, gratuito, sin carácter académico. Simplemente es informativo, queremos educar, queremos que usted y yo, pues de alguna u otra manera, crezcamos en la parte que hoy nos atañe, que es la economía, la finanza de nuestra empresa, la finanza de nuestro hogar y la finanza personal también. Aquí en Oficina del Consumidor Financiero le vamos a dar herramientas útiles para ponerlas en práctica. En este módulo, una abogada experta en la materia nos va a explicar, a detallar qué es consumidor financiero, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y también nos va a brindar una serie de consejos para aprender a cuestionarnos si realmente nosotros necesitamos un crédito o si estamos en la capacidad de adquirirlo. Los invitamos a prestar mucha atención a esta información útil de consumidor financiero. Doña Adriana, hoy hablamos en materia de consumidor, pero hay una parte específica que llamamos consumidor financiero. ¿Quién es un consumidor financiero? Gracias. El consumidor financiero es aquella persona física o jurídica, puede ser una sociedad, una asociación con o sin fines de lucro, que obtiene un servicio de una entidad financiera. ¿Cuáles son estas entidades financieras?
puede ser una entidad bancaria, una entidad crediticia, una agencia de bolsa, una entidad aseguradora. Cualquier persona que obtenga como destinatario final un producto o un servicio de estas entidades es un consumidor financiero. Sí, de hecho la ley menciona el concepto de destinatario final, pero quizás para las personas que no saben del tema, ¿qué significa eso? ¿Cuándo yo soy un destinatario final de un servicio financiero? Sí, cuando utilizo el producto para mí o mi núcleo familiar. Por ejemplo, si yo soy empresaria, ¿verdad?, y obtengo un producto financiero, un seguro de vida, es para mí. Ahí soy consumidora. Si voy a obtener un seguro colectivo para mis empleados, ya no soy consumidora, porque no es un destinatario final. Muy bien. En ese sentido, usted recalcaba previamente que las empresas también podrían ser consideradas un consumidor financiero. ¿Qué pasa con las pymes? Esas pequeñitas empresas también son consumidores financieras, incluso cuando no sean destinatarios finales, o tiene que ser siempre destinatario final. Bueno, la ley del consumidor establece en su artículo 2 una serie de definiciones. En esas definiciones establece que el pequeño artesano y el pequeño industrial son consumidores. Bueno, entonces lo indica y lo envía al reglamento. El reglamento de la ley del consumidor a su vez lo envía al reglamento del impuesto de renta y lo basa en el ingreso anual de la pequeña empresa. Entonces, estos pequeños empresarios, aunque obtengan productos o servicios para devolverlos al mercado, si son pequeñas empresas, de acuerdo a la normativa costarricense, son consumidores. Ok, entonces, en resumen, una pyme que también reciba un servicio financiero y aun cuando no sea el destinatario final, sino que lo utilice para generar nueva actividad económica, también se considera un consumidor financiero siempre y cuando sea pequeña empresa. Siempre y cuando, porque pyme es pequeña y mediana empresa. Entonces, la microempresa definitivamente sí. La pequeña empresa definitivamente que sí. La mediana empresa ya no. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿En Costa Rica existe alguna ley especial para los consumidores financieros o qué tratamiento normativo existe sobre el tema? En realidad no tenemos en Costa Rica una ley especial en consumo financiero. Sin embargo, la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor nos defiende como adherentes. Pero el requisito es que haya un contrato de adhesión. Entonces, si bien es cierto, una empresa, mediana o gran empresa, adquiere un producto o un servicio para devolverlo al mercado, pero mediante un contrato de adhesión está protegido por la norma jurídica. De hecho, este artículo 2 de la Ley de Tutela Especial en Consumo no solamente define quién es consumidor, define qué es un contrato de adhesión, cuando todas esas condiciones han sido establecidas de forma unilateral por esta entidad financiera de forma previa a la firma del contrato. Son condiciones masivas que se ponen a la exposición del público. Entonces, este adherente, pese que es empresario y que el producto no es para su destino final, no puede negociar esas condiciones previamente establecidas y eso lo convierte en adherente. El adherente está protegido. Esa es una protección que tenemos. Como decir que tenemos una norma jurídica para defender al consumidor financiero no existe. Hay reglamentos de la SUGEF que nos ayudan o benefician de una u otra forma, no en el grado que quisiéramos, pero no lo tenemos. Sí existen varios proyectos en la Asamblea Legislativa, inclusive varios partidos políticos, lo que da a entender que hay una conciencia de la necesidad, ¿verdad? Pero no ha habido una voluntad política para crear la norma. Muy bien. Entonces, podemos decir que no hay una ley como tal para el consumidor financiero, pero la ley general, que es la Ley de Protección al Consumidor, sí abarca y cubre también cualquier servicio financiero que yo reciba en el mercado. La ley del consumidor es general para todos los productos y servicios que existen en el mercado. Opera igual para una televisión, una computadora, una refrigeradora que para un crédito o un seguro. Es la misma norma jurídica.
porque se establecen los principios que regulan al consumidor, ¿verdad? Que vienen a dar esta tutela especial. Sin embargo, eso no significa que no exista la necesidad de una ley. ¿Por qué? Porque el tema es complejo, es de difícil entendimiento. No podemos hablar de que sería la misma complejidad de comprar un par de zapatos que adquirir un crédito para una pequeña empresa. Entonces, sí considero, como mi opinión personal, de acuerdo a mi experiencia, en la necesidad de regular, ¿verdad? Pero eso no significa que del todo estamos desprotegidos. Adicionalmente, aparte de nuestra legislación nacional, tenemos la norma internacional. Las directrices del consumidor de la Organización de Naciones Unidas fueron ratificadas por el gobierno costarricense. A raíz de esa ratificación fue que se cambió la constitución política para establecer en su artículo 46 la tutela especial al consumidor. Y a raíz de ese cambio constitucional o reforma constitucional se crea la tutela especial del consumidor, ¿verdad? Entonces, no solamente tenemos norma nacional, sino también internacional que nos protege. Doña Adriana, hablemos ahorita de los créditos. Imaginémonos que hay una persona que nos está escuchando que está pensando en comprar una vivienda, un vehículo, que necesita un crédito personal. ¿Qué consejos le daríamos a esa persona con ese documento que va a recibir por parte de la entidad financiera? Sí, lo primero que tiene que entender esa persona es que en la etapa precontractual, antes de la firma del contrato, tiene el derecho a información. Tiene derecho a que la información sea completa, que le entregue esa entidad crediticia todos los documentos que va a tener que firmar. ¿Para qué? Para que los estudie, los lea, pida asesoría de las personas que manejan los temas numéricos, ojalá matemática financiera, los abogados, si tiene algún contacto que se asesore. ¿Por qué? Porque la práctica es que van y escuchan una lectura del contrato y firman. ¿Cuál es la pregunta que hace el consumidor? ¿A dónde firmo? ¿Por qué? Porque tiene pena de que no entendió nada. Entendió un 10% y ese 10% va a retener un 1%, pero es un crédito con obligaciones para 15 años. Entonces, ¿cómo va a retener en su memoria obligaciones que nunca entendió? ¿Verdad? Que no entendieron los efectos secundarios, las consecuencias, lo que eso significa, la complejidad de ese sistema financiero. No somos especialistas en finanzas, entonces nos debemos asesorar para estar seguros. Ahora, ¿cuáles son los dos puntos en que tenemos que tener, digamos, mayor prioridad con toda esa escritura enorme de hojas, ¿verdad? Que viene el crédito? Bueno, primero, ¿tengo o no tengo capacidad de pago? Eso es muy importante. Si la persona ya tiene créditos, tiene que entender que lo correcto o buenas prácticas es que la carga financiera no aumente el 30% de sus ingresos netos. ¿Eso qué significa? Que si gana 1 millón de colones, se puede endeudar hasta por 300,000 colones. Debe entender que esa cuota es variable, que puede aumentar en el plazo del crédito. Si son 15 años, puede aumentar en la cuota mensual. Entonces, si me puedo endeudar hasta 300 e inicio con una cuota mensual de 300, el grado de probabilidad de que pague el crédito por todo el plazo hasta su momento final va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque va a crecer y ya empecé con el límite. Entonces, bajemos un poquito al inicio por si tener este colchoncito que si aumenta la tasa, aumenta la cuota mensual, siempre tengo capacidad de pago. Porque si no, lo que pasa es que sacan los chiquitos de la escuela, venden los carros, venden el lote, ya no pudieron tener el plan vacacional familiar, etcétera, y empiezan el estrés familiar, ¿verdad? Porque esto no afecta al deudor, afecta a la familia. Entonces, la asesoría es financiera a nivel de números y legal. ¿A qué se va a comprometer y a qué se va a obligar? Y de esos documentos que usted menciona, que sabemos que son muchos, pero ¿cuáles debería yo tener un checklist? Esos que son muy importantes. Donde está establecido la cuota mensual, la tasa de interés y los seguros. ¿Por qué los seguros? Las personas dicen, bueno, que voy a tener que pagar por 15, 20, 25, 30 años una cuota mensual.
pero hoy estoy bien, hoy tengo trabajo, hoy tengo salud, hoy estoy casada y mi esposo recibe una platita y yo también recibo otra platita. Pero todas esas condiciones en 30 años pueden ser variables. O puede ser que no varíen, pero tengamos hijos. Entonces ya la platita no es para mi esposo y para mí, sino hay que pagar uniformes, escuelas, zapatos, lápices, ¿verdad? Entonces ver ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con los seguros? Bueno, hay seguro por si me enfermo, hay seguro por si me quedo sin trabajo. ¿Me explico? Hay que ver esos seguros. Si existen, bendito sea Dios, tengo paz emocional para poder pagar ese crédito por ese plazo. Ahora, ¿cómo se aplica ese seguro? ¿Cuáles son las excepciones de ese seguro? ¿En qué casos no se me aplica ese seguro? Esos son temas importantes porque no siempre tenemos las condiciones del inicio del crédito. Claro, hay situaciones en las cuales, a pesar de que yo esté pagando la cuota del préstamo y la cuota del seguro, cuando ya tengo el problema, la aseguradora me va a decir no le cubre porque usted hizo mal un procedimiento o usted le faltó un requisito y entonces quedo, digamos, de alguna forma desprotegido. Sí, ahora, por ejemplo, se pueden hacer preguntas. Ojalá que se hagan por escrito y ojalá se solicite que se respondan por escrito. Por ejemplo, el tema de los seguros de vida, cuando hay codeudores, son toda una tragedia. ¿Por qué? La escritura pública dice que el seguro de vida cubre a los codeudores o a los deudores solidarios. Si se muere ella y piden, no, es que se lo aplicaron a él. Si se muere él, no, es que se lo aplicaron a ella. Entonces, nunca se aplicó el seguro cuando hay dos deudores, porque siempre dicen, no, es que no era para usted, el que se puso fue a su esposo. No, al que se puso fue a su esposa, ¿verdad? Entonces, explíqueme, ¿estamos cubiertos los dos por el 100%? ¿Está cubierto uno de los dos para elegir cuál es el que mayor ingresos tiene en este momento? ¿O estamos cubiertos los dos en condiciones de 50 y 50? Entonces no cubre el crédito, sino la mitad del crédito. Explíquenos cómo funciona ese crédito, ese seguro, y cómo lo vamos a aplicar en caso que el siniestro ocurra, el procedimiento correspondiente para estar tranquilos. Eso tenerlo por escrito, guardadito en una carpetita, porque si sucede 15 años después, vamos a desempolvar esa carpetita para ver cómo era. Doña Adriana, hablábamos de esos documentos importantes que los consumidores deberíamos pedir siempre antes de firmar un crédito. ¿Qué pasa con esas? Deberíamos pedir una proyección a lo largo de la vida de ese crédito. Por ejemplo, ¿cuánto tengo yo que pagar por mes? Bueno, si obtengo esa información es importantísima, porque como no sabemos matemática ni matemática financiera, nos va a dar un parámetro para entender un aproximado de cuál va a ser nuestra obligación por todo el plazo del crédito, con el entendimiento que es una proyección y no es la realidad. Claro. ¿Verdad? Eso sí se tiene que hacer esa advertencia. La proyección es esta. En la realidad pueden suceder variantes en la economía nacional con inflaciones, con aumentos de tasas y demás, que se salgan de eso. Pero claro, entender eso es sumamente importante. Sí, yo sé que es una proyección que puede cambiar incluso no solamente factores nacionales, sino también internacionales. Así es. Podría desatarse una guerra, o en fin, montones de cosas que pueden suceder. Pero sí saber al menos en una proyección de un cálculo estimado cuánto es lo que yo voy a pagar a lo largo de la vida de ese crédito. Así es súper importante. Hablemos ahora de los derechos. ¿Cuáles derechos tengo yo como consumidor financiero al momento de suscribir un contrato? Bueno, esos derechos no solamente son derechos puros y simples como cualquier otro derecho, sino que son derechos irrenunciables, son derechos fundamentales, y así lo establece no solo las directrices de Naciones Unidas, sino así lo establece el artículo 32 de la Ley del Consumidor, de esta tutela especial. Dice, derechos irrenunciables y fundamentales. Eso significa que si firmo contratos en donde me someto a obligaciones, en donde renuncio a esos derechos, esa firma tiene vicios de nulidad y de eficacia, ¿verdad? Porque estoy renunciando. Es como renunciar a la pensión alimentaria de mi hija menor de edad. Claro. No tiene valor, ¿verdad? Claro. Si me piden como requisito que lo firme, le puedo firmar las veces que quiera. No opera, ¿verdad? Y así ocurre en el tema
de los derechos fundamentales del consumidor. ¿Cuáles son estos derechos irrenunciables? Bueno, primero, nunca va a haber un derecho superior a la protección de la vida y la salud. Claro. Por supuesto, que ningún producto de consumo ni financiero ponga en riesgo mi vida ni mi salud. A la protección del medio ambiente. Una vez que pasamos eso, ¿verdad?, que eso más bien va ligado con medicamentos, con alimentos y otras condiciones. Pensemos ya en tema financiero, derecho de información. ¿Cómo tiene que ser esa información? Clara, veraz y oportuna. Entonces, ¿qué significa que sea clara? Que sea en un lenguaje sencillo. Que si estamos hablando en términos financieros y me ponen que la cuota mensual va a ser la que establezca la tasa básica pasiva más 7 puntos, pues yo no voy a entender que eso genera una cuota mensual de 1.350.000 colones. Explíqueme cuál es la consecuencia de esa tasa básica pasiva más esos puntos porcentuales fijos, ¿verdad? Entonces la información vendría clara, entendible, ¿verdad?, para cualquier persona, independientemente de sus estudios, su experiencia, sus conocimientos, ¿verdad? En ese caso, tuvimos un caso en la oficina en donde la cuota decía, la tasa de interés decía que iba a ser tasa básica pasiva más 10 puntos, pero nunca dijo cuánto eso era en dinero. El señor nunca pudo pagar una cuota porque era superior al 100% de sus ingresos, claro, ¿verdad? Ahí no venía clara la información. Completa es con riesgos y advertencias. Eso es como cuando el novio le da un chocolate a la novia, le cuenta lo bonito y ella se lo cree, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Completa, ¿qué significa? Que venga con los riesgos, con las advertencias, que no solamente indiquen todas esas bondades de ese crédito o todas esas asuntos positivos, porque el crédito es una necesidad para todos, para obtener muchos productos como vivienda, vehículos, capital de trabajo, es una necesidad. Claro. Entonces, que nos cuenten todas esas bondades, pero que también nos cuenten los riesgos, las consecuencias de las condiciones que están en ese documento. Y oportuna es una de las más importantes y que jueces no han entendido en algunos, otros sí. Oportuna es en la etapa precontractual. En la etapa contractual la información ya no es tan importante porque la decisión de consumo está realizada. Ya el consumidor decidió adquirir esa vivienda con ese crédito. Entonces, la ilusión de las cortinas, el sillón y que me voy a pasar en mi casa nueva no me permite entender esa letra menuda. No estoy pensando en eso. Esa información tuvo que haber sido en una etapa anterior para que se pueda analizar en frío, ¿verdad?, sin la ilusión, ¿verdad? Entonces, ahí en ese momento tomo una decisión de consumo y con esa decisión de consumo el día del contrato firmo. El día del contrato no es para informar, el día del contrato es una formalización de trámite. La información es precontractual. Ahora, puede ser que hayan dudas que se puedan aclarar. Claro. Inclusive hay información postcontractual porque hay cambios de circunstancias, hay cambios de condiciones, entonces podría necesitarse información postcontractual, de tal suerte que el derecho inicia en la etapa precontractual y termina cuando termina el vencimiento del plazo de ese crédito. Otro de los derechos, la protección del interés económico y social del consumidor. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Aquí, bueno, esto se puede ver o muy abstracto o se puede ver claramente aplicable dependiendo del conocimiento en consumo. Bueno, cuando decimos que necesita proteger el interés económico del consumidor, vemos que las entidades bancarias tienen que tener herramientas para proteger ese interés. Entonces, por ejemplo, sabemos que no sea un tema crediticio, sabemos que existe el fraude cibernético. Claro. En este país se han perdido millones de dólares en los dineros de los consumidores que tienen su dinero en los bancos. No han sido poquitas platas. Desde el 2006 se pierde dinero en las cuentas bancarias, 2018 se siguen perdiendo. Siempre hay casos nuevos. No ha dejado de haber casos nuevos en que se desaparece el dinero.
Bueno, ¿qué tiene que hacer el banco que guarda dinero de terceros para proteger el interés económico del consumidor? Derecho fundamental y renunciable. Establecer herramientas que lo impidan y que si pese a las herramientas que lo impidieron sucedió, indemnizar. La mejor herramienta en este tema son los seguros. Yo siempre digo, desde el 2006, Panamá, si se le pierde el dinero en una cuenta bancaria en Panamá, se hace la denuncia y en 30 días regresa el dinero a su cuenta por un seguro, no por el banco. Aquí duramos 5 años peleando con el banco y en algunos casos se ganan y otros se pierden. Bueno, no tenemos esa herramienta, no tenemos un respeto a ese derecho, porque sin seguros es imposible. Yo siempre he dicho, los robacarros, ¿verdad?, vinieron para quedarse. Desde que yo me acuerdo que soy soltera y que eso fue hace rato, bueno, hay robos de vehículos, claro, pero tenemos un seguro contra robos de vehículos. Desde el 2006 tenemos el robo de nuestras cuentas bancarias y 2018 ahí no tenemos el seguro, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocupamos. En el tema de créditos, ¿cuáles serían herramientas de protección? El seguro siempre va a ser la herramienta 1. ¿Cuál seguro? Desempleo. ¿Cuál seguro? De vida. ¿Cuál seguro? Discapacidad total y permanente. Son los que tenemos. Deberían haber otras. ¿Qué pasa si me enfermo 5 meses? Y tuve un caso de un señor que iba caminando en la acera en su pueblo, se cayó, no porque hubiese hueco en la acera, no por un cable, porque ahí sí se hubiera delegado la responsabilidad, simplemente se cayó, cualquiera se cae, se quebró 4 costillas. Lo pusieron con una máquina para que pudiera respirar porque casi perfora uno de los pulmones y estuvo 5 meses en cama. Al tercer mes, cuando le faltaban de estar incapacitado, hospitalizado en la banca pública de este país, le llega la notificación y lo ven pegado a una máquina y no hay misericordia. Al 5º mes él se recupera y recupera su trabajo y recupera su actividad productiva, pero al 5º mes ya no tiene vivienda porque ya lo remataron, ya lo desalojaron. Sí, no estaba desempleado, no era una incapacidad total ni permanente, queda un limbo ahí porque no estaba cubierto. No está cubierto. Claro. Entonces, en esos casos, ¿existen herramientas de protección del consumidor? Sí, el reglamento 105 de la SUGEF habla del plazo de gracia y habla de condiciones especiales para condiciones especiales de mora, ¿cierto? Claro. Habla de refinanciamientos. ¿Acaso uno quiere caerse y quebrarse las costillas? ¿Acaso uno quiere enfermarse? ¿Y cómo se le puede exigir a una persona hospitalizada, internada con medicamentos y máquinas, produzca dinero cuando es un trabajador independiente? Es imposible, claro. Es imposible. Entonces, sí se pueden mejorar las herramientas y sí existen. Ese derecho existe en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que su aplicación merece una gran mejora. Muy bien. No, y también importante en eso que usted menciona, el ahorro. Teniendo al menos unas 3 cuotas del plazo del crédito ahorradas en mi cuenta bancaria o en donde sea, pues yo sé que en una situación de estas donde tengo que discutir o no, si me cubren o no, pues ahí está el ahorro y cubro y pago el préstamo y me evito el tema justamente de una situación así, ¿verdad? El ahorro es muy importante, claro, en el tema financiero, es indiscutible. Pero poniendo los pies en las tierras, con salarios mínimos de 300,000 colones, no siempre es tan fácil. Claro, no siempre es tan fácil. Pero sí, la recomendación general del ahorro es indiscutible porque infortunios no solamente con créditos. Claro. Infortunios puede pasar. Correcto. En eso no hay discusión. El ahorro es una gran autoayuda en caso de infortunio. Otros derechos que tenemos en esta ley especial es el derecho a la libre elección, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que elegir por el consumidor? El consumidor mismo. Derecho fundamental e irrenunciable, sin embargo el Estado elige cuál es el combustible que utilizamos, ¿verdad? Entonces, si el Estado no da el ejemplo, ¿qué podemos pedir de las entidades financieras? Correcto. Se ve vulnerado en algunos casos. ¿En cuáles casos lo he visto vulnerado? Por decir un ejemplo, hay 2 deudores solidarios.
codeudores en un crédito, generalmente dos esposos con un crédito de vivienda. ¿Qué pasa? La entidad aseguradora le indica a la entidad bancaria que dentro del seguro colectivo puede elegir un deudor para el seguro de vida. ¿Quién elige cuál es el deudor que se establece? El banco. ¿Qué está vulnerando? El derecho de libre elección. Resulta que el que eligió se muere y la persona, el supérstite, el que quedó vivo, pensaba que los dos estaban cubiertos, ¿verdad? Hubo una grosera vulneración porque quien elige es el consumidor. Primero, infórmeme que tenemos que elegir uno de los dos. Claro. Y segundo, déjeme elegir cuál de los dos. Porque vamos a elegir el que tenga más dinero. Porque el que tiene más dinero puede subsistir si el otro fallece, pero no viceversa. ¿Correcto? Correcto. Ok, entonces ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en los contratos de adhesión, la libre elección se ve limitada. La autonomía de la voluntad está limitada. Digamos, ¿qué más quisiéramos que un seguro de vida sin disputabilidad? Pero no la podemos negociar. Entonces se ve limitada, sin embargo, la norma existe. Y otro de los derechos importantes, el derecho a que no hayan cláusulas abusivas, que haya una equidad, una proporción entre el producto que es financiero que recibo y el costo del mismo y las garantías del mismo. Ahí tiene que ver ese equilibrio, esa equidad, esa justicia en la relación de consumo, porque de lo contrario podría haber una cláusula abusiva. Hablemos ahorita de su experiencia práctica, ya en los casos que usted ha llevado a los tribunales de justicia, ¿qué efectos, qué resultados ha tenido? Bueno, al principio fue muy duro cuando hablábamos de cláusulas abusivas, viciadas de nulidad absoluta. Empecé en el año 2006. ¿Qué decían los jueces en ese entonces? La ley, lo que dice el contrato es ley entre las partes, usted lo firmó, usted fue informado porque el notario público dice que fue informado y que fue explicado con todos riesgos, advertencias y las renuncias, entonces que salado, eso es lo que decía. En un principio las sentencias y todavía algunos jueces civiles tienen ese criterio. En el contencioso, en el Tribunal Contencioso Administrativo, que es en donde hemos tenido más casos, pues ya ha variado, bendito Dios, y han entendido que pese que se firmó, que pese que hubo algún tipo de información, porque no podemos decir que del todo no hubo información. Claro. Lo que pasa es que no se dio en las condiciones que se debía haber, pero alguna información tuvo que haber habido. Entonces, que pese a todas esas condiciones, sí hay casos en donde podrían haber cláusulas abusivas viciadas de nulidad. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le podríamos hacer, incluso lo que ya hemos venido conversando, a esos consumidores, ya con líneas puntuales para que no se nos olviden? Bueno, cuando vamos a adquirir opciones de ese seguro, cuándo es que no se va a aplicar ese seguro y cuando se aplica, cuál es el procedimiento y los plazos. Los plazos son cortos en temas de seguros y no es arbitrario. En muchos casos, la entidad aseguradora tiene que enviar a uno de los funcionarios para verificar lo que está sucediendo. Entonces, que conozca esos plazos, ese procedimiento y esas excepciones. Y en temas crediticios, que verifique la garantía. Que si hay garantía excesiva, lo que le están exigiendo, no la acepte, porque la ley lo protege. La garantía, tiene que haber una proporción entre el valor de los bienes dados en garantía y el monto del crédito. No me dé por un crédito de 10 millones de colones para sembrar piña una finca de 150 millones de colones, porque no hay proporción. Segreguemos un pedacito para la garantía, correcto, ¿verdad? Que haya una proporción, que haya un equilibrio y que haya capacidad de pago. Muy bien. Bueno, en nombre de la Oficina del Consumidor Financiero y de muchos consumidores también le agradecemos por su tiempo, por sus valiosos aportes y esperamos que podamos seguir conversando más adelante. Gracias, Willy, a ustedes por este espacio. Tanto gusto. Muchas gracias por participar con nosotros de este curso libre de educación financiera. Esperamos de que sea una herramienta práctica y útil para su vida empresarial, profesional y personal. Y también no descuidemos el lado familiar, que es vital en el desarrollo, la transformación y la innovación de nuestro negocio. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros en las diferentes redes de la Oficina del Consumidor Financiero. Estamos para servirle.
Muy bien, ¿cómo la vieron? ¿Ya me Interesante. vieron otra vez? ¿Será que sí hay cláusulas abusivas? ¿Y ustedes qué opinan? Vamos a ver que esto. Con los bancos todo puede pasar. ¿Sí o no? No son bancos. No, Los sí, no. servicios de comunicación también. ¿Cómo? Servicio de comunicación, internet, todo eso también hay cositas que no le dicen a uno. Casi siempre que uno está sacando un crédito, ¿ustedes se acuerdan que salió una ley que, porque uno se quejaba mucho de la ley, de la letra pequeñita, ¿cierto? Que en todas, generalmente todas las condiciones se las colocaban a usted, toda la letra grande, ¿cierto? En lo que usted se supone que sabe. Pero cuando colocaban unas cláusulas y la letra, vamos a hablar así, estaba la letra en 12 y la otra pequeñita estaba por ahí en 7 o 6, ¿sí o no? Entonces usted le da que pereza leer, ¿o no? O no alcanzaba a leer como en el caso de nosotros los segatones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una ley que dijo que tenía que agrandarse la letra y la agrandaron, estaba en 6 y la pusieron en 7, o sea que acabo de la misma, ¿sí o no? En el área del 7. Entonces, ese tipo de cosas uno también tiene que estar bien enterado, ¿cierto? Porque si no, digamos, ocurren muchas cosas y si uno en un momento determinado alguien lo está como sirviendo de aval o codeudor, los bancos hoy en día ya cogieron la costumbre de no llamarlo a uno. Si usted se cuelga, no lo llaman a usted. ¿A quién llaman? ¿Al aval o al codeudor? Porque ese sí se encarga usted de amargarle la vida, ¿sí o no? Entonces yo le dije a Fabián que me sirviera de codeudor. Oye, hermano, pero ¿cómo así que usted no va a pagar? Y comienza. Y además ellos están ahorrando ahí, ¿quién? Un empleado, ¿sí o no? Además, entonces si comienzan a atacarlo y atacarlo y atacarlo por todo lado. Y lo que decía mi doc, toda la razón. Nosotros hacemos proyecciones, nos endeudamos, pero algo puede pasar. Nos quedamos sin empleo, ¿sí o no? ¿Puede pasar o no puede pasar? O de pronto nos tocó por esas situaciones que se han visto ahí, ese vandalismo, le rompieron a uno la mula por estar por ahí, por irse a trabajar, ¿cierto? Y entonces lo hospitalizaron, obviamente el ingreso no va a ser el mismo. Bueno, hay una cantidad de situaciones que es importante revisar. ¿Listo? Consejo, revisar las exclusiones, ¿cierto? Las excepciones que tienen las pólizas de seguro, que uno generalmente eso no lo hace, ¿no? Uno saca el crédito, pero dice uno, bueno, ¿cierto? Ahí hay un seguro de desempleo y seguro de esa cuestión, entonces uno dice, estoy cubierto, ¿cierto? Entre comillas. Yo siempre he dicho a las personas, es importante también que uno revise, ¿cierto? Con tranquilidad y esa cuestión. Lo que pasa es que generalmente nosotros, a no ser que vayamos a hacer, ni bueno, ni en la empresa, si nosotros estamos planeando alguna inversión en la empresa, de pronto lo hacemos, pero si es para uno, generalmente uno ya va descorriendo porque es que la necesidad y necesito ya. Entonces no le da tiempo de leer nada, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado eso o no? Ya que no necesito, que no sé qué, que me colgué en la cuenta de la universidad, lo que sea. Entonces, eso pasa. Yo, bueno, varias recomendaciones, no se les olvide, entonces ya mañana yo les envío a cada uno su nota cuando vea así esos artículos, me toca así para presionarlos. En términos generales, pues los felicito porque pues la mayoría fue muy puntual y eso ¿qué? Para mí vale mucho también, ¿cierto? Eso es parte de la disciplina que yo enseño, entonces a mí me parece que esto estuvo bien. Sí los invito a que ustedes ingresen a la plataforma y traten de bajar los documentos que yo les coloqué, pues para que los guarden, porque es que después los borran, o sea, después ya cambia otro profesor o los borran los documentos de ahí, ya no la tengo la materia, entonces se pierde la información. Y a mí me parece que eso les puede servir porque hay documentos que valen la pena tenerlos, ¿correcto? Entonces tratar de que ustedes también vayan montando su archivo, ¿cierto? De su información y van bajando y con eso en un momento determinado les puede servir. Si ustedes se dan cuenta, yo más o menos trato de controlar todo qué es lo que estamos hablando, hablamos de hablar del tema, pues que pues más o menos yo manejo mis archivos también y sé que nos puede servir en un momento determinado. Alguien me decía lo que pasa, que es que a veces usted coloca cosas de Perú y de Costa Rica en este caso, pero es que si las leyes internacionales son las mismas, y las leyes internacionales son para todo el mundo, no son solamente para Colombia, ¿estamos claros? ¿Listo? Además, que si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los bancos no son, digamos, netamente colombianos, ¿cierto? Sino que tienen inversión, son extranjeros muchas veces, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del BBVA.
¿sí o no? El Banco Santander y todo este tipo de cosas que a veces uno dice, hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Entonces, yo creo que no es más. Yo les agradezco de todas maneras. Ahí les voy a dar otros 5 minuticos de encima. Les agradezco, pues espero que de verdad hayamos aprendido algo que nos sirva también para el desempeño profesional. ¿Ya saben qué materia les toca ahorita? ¿No? ¿Ya les dijeron? No, profe, toca mirar ahorita que como la Pensé que ya les habían dicho. A ver qué profesor les toca. De todas maneras, pues yo creo que nos vamos a estar viendo por ahí, ¿cierto? Yo estoy también en la parte contable, en la contaduría pública, de docente también, y entonces cualquier cosa, pues con el mayor gusto. Y ahí estamos hablando. Yo entonces verás, mire los artículos y eso, yo les envío a cada uno, a su correo le envío su cero para que esté tranquilo. Digo, perdón, lo que sacó para estar tranquilo, no se preocupe. Así. ¿Listo? Entonces, que, Gracias, verdad, que profe, muchas muy amable. gracias, que Dios me los bendiga y espero que hayamos aprendido algo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, profe, gracias. Mucho gusto, cualquier cosita con el mayor gusto, ¿listo? Listo, profe. Bueno, Gracias. Dios me los bendiga y muchos éxitos. Amén, gracias. Bueno, Gracias, chaito. profe. Hasta luego.